Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace ya 6 años, estamos prontos al séptimo, ingresar al séptimo año. Estamos ya cerca del fin del año 22. En este su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya. En la producción y los controles hoy nos acompaña Gregorio González. Gracias, Gregorio, por todo el apoyo para hacer posible el programa. En la conducción, este servidor, Tomás Páez. Hoy tenemos un programa dedicado a esa cosa que está ocurriendo al sur del Orinoco, casi que el 50% del territorio del país, números más, números menos, pero es un territorio extenso donde están ocurriendo muchas cosas. Tenemos 3 invitados distinguidos, claves además por el trabajo que vienen realizando. Pero antes de presentarlos, me gustaría decir 2 cositas. La primera, por supuesto, tiene que ver con el informe que acaba de salir ahora del Parlamento. Yo lo leí, lo volví a leer y no lo entendía, tratando de explicar el proceso migratorio de 7,5 millones de venezolanos, es decir, las dimensiones de Venezuela de 1960 como un problema de neurociencia, una cosa inducida. No, la verdad que no sé, que no salgo de mi sorpresa, me parece todavía increíble. Yo creo que necesitamos abordar este tema con seriedad. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un número que representa varios países centroamericanos, que supera las cifras de países europeos del norte de Europa. Oye, más seriedad, más datos. Yo creo que una de las cosas que uno debería exigirle al INE es información de cuántos venezolanos están fuera y los impactos que eso tiene por región, por localidad, para los procesos de planificación de salud, etcétera, etcétera. Por favor, yo creo que es un momento de que se asuma seriamente la condición humana de los conciudadanos, de los seres humanos. Comienzo por presentar a nuestros invitados. Como repito, son de lujo. Pía Rebollo, ella es músico, pero ella es músico prestada a los derechos humanos. Digamos, su labor central es investigadora en esta área, es miembro de PACUR, que se dedica, si me equivoco en algo y si quieres complementar algo después, Pía, por favor, no te detengas. Es defensora de los derechos humanos y además participa en la producción, es productora del documental Oro de Sangre, del que vamos a hablar hoy día. Otro de nuestros invitados que ya lo tenemos presente es Tailman Urgelles. Bueno, quien no conozca a Tailman no ha visto el cine, entonces pues, ha sido cineasta, productor, director, academias de cine, digamos, todo lo que tenga que ver con cine, guiones, producción. Ahí está Tailman, que además es un ciudadano defensor también de los derechos humanos. Él pasó en algún momento por psicología y por comunicación social, no sé si pero su tema central es el cine. Yo creo que allí ha jugado un papel
fundamental y forma parte de la historia viviente de Venezuela. Nuestro tercer invitado, que todavía no se ha incorporado, esperemos que lo haga pronto, es Américo de Gracia, exalcalde, diputado desde 2015 en la anterior legislatura, pero sobre todo ha sido un referente importantísimo en el tema ecológico, en la denuncia permanente de las terribles barbaridades que ocurren al sur del Orinoco, los asesinatos de Tumeremo, etcétera. Digamos, ahí ha habido un trabajo enorme. Y ellos acaban de producir y presentar, estuvieron recientemente en Francia presentando el video, el corto que hicieron sobre un bello corto, debo decir, además muy ilustrativo con las entrevistas, las personas que están, que participan allí, gente amiga, muy querida. Está, por un lado, un amigo que estudiamos juntos en la escuela, él derivó en la antropología, Luzardo, pero también está Gabaldón, digamos, hay entrevistas además a líderes de comunidades, una cosa, por un lado tétrica, o por otro lado hermoso, porque hay unas imágenes que no dejan de ser hermosas cuando uno ve los tepuyes, y de ahí debe estar la mano también de Roncayolo, que ha jugado también un papel importante en la producción de esta película. Comienzo para darles la palabra. Estaba viendo la segunda parte del informe de la misión de expertos de Naciones Unidas, de expertos independientes, que ya la habían anunciado en el primer informe, era dedicarle el tema al arco minero, al sur del Orinoco, pues no, porque no solamente el Estado Bolívar que trabajan, sino también el tema del Amazonas. Entonces, ¿cómo hacer y cuál es el sentido y cuál es el propósito y cómo acompaña este documental que ustedes elaboraron este proceso del informe de expertos? ¿Cómo ven ustedes, por un lado, la situación dentro de la región y por otro lado, cómo está viendo el mundo? Porque hay un gran silencio en relación a este tema. No sé quién quiere comenzar, pero comencemos por Norma de Educación. Pía, por favor. Muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, nada, para mí un placer acompañarlos el día de hoy y estar acá, sobre todo hablando de este importante tema que nos ocupa pues a muchas personas, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y desde mi perspectiva, como defensora de derechos humanos, yo creo que este trabajo acompaña al trabajo de muchas organizaciones, al trabajo de otras personas que han, como Américo, seguido muy de cerca la situación en torno al arco minero y sobre todo lo que es un fenómeno que se ha producido en Venezuela, que es el tema migratorio, pero a nivel interno. De modo que lo que sucede allá está vinculado pues con violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo cuando vemos que está involucrada la fuerza pues del Estado en todas estas situaciones que ocurren. Lo demostró pues muy bien el informe donde estuvo Américo de Gracia con la masacre de Tumeremo. Sin embargo, bueno, pues han sido muchísimas las masacres que se han documentado y muchísimas otras más que no se han podido eh, documentar o registrar. Y bueno, recordamos que no solamente están en el tema de las masacres, hay situaciones de esclavitud, hay situaciones de trata de personas, de manera que es grave y celebramos, pues yo celebro que haya habido un tiempo y un espacio dedicado desde la Misión de Determinación de los Hechos para estudiar y visibilizar un poco y ver más a fondo lo que ocurre en el arco minero y lo que han venido denunciando personas como Américo y muchas otras organizaciones durante todos estos años. Talman, usted que es hombre de cine, además de derechos humanos, que ha hecho política también, ¿cómo nace este proyecto visual? ¿Cómo lo ves al presente y cómo lo ves de cara al futuro? Bueno, buenos días a todos tus oyentes. Toma, un gran saludo para ti. Mira, yo soy optimista
en el sentido de que la lucha que se está liberando, de la cual es nuestro aporte de este documental, es apenas una brizna, pues, porque lo celebro que sea una brizna, porque hay una gran cantidad de esfuerzos de venezolanos. Yo tengo, con motivo de todos los eventos que ha organizado básicamente PIA, eh, de difusión del documental, bueno, la cantidad de organizaciones ciudadanas, ecológicas, de derechos humanos, científicas, la cantidad de investigadores científicos en las más distintas ramas que han participado y la cantidad de películas, no lo hemos contabilizado, pero se acaba de realizar un festival de cine en Europa, en Francia, básicamente el Festival Amazonia, que sobre temas ecológicos, dedicado al eminente antropólogo venezolano Marc Desailly, y se presentaron 17 películas, finalmente participaron 13 y todas estaban dedicadas al Amazonas. No todas al arco minero, pero varias. Quizás Pía conoce mejor la cifra, pero se están produciendo. Si uno entra en YouTube, cuando nosotros investigábamos esto en YouTube, conseguimos varios, no documentales, había un documental, pero varios reportajes de Radio France, de France 24, de NTN, de televisión española, que reportaron cuando se podía ir, porque ya hoy en día ellos cerraron esto en una combinación entre las fuerzas militares, las fuerzas policiales y las fuerzas delictivas y la ELN. O sea que hoy en día es muy difícil ya filmar en la zona. Para un periodista no dan permiso, pero hay numerosos documentales o reportajes. O sea, la denuncia del arco minero, yo diría que es hoy una de las principales actividades que realiza la oposición venezolana. Muchos de ellos en este movimiento que tú lideras, Tomás, de la diáspora venezolana. Hay numerosos y conozco de otros proyectos. Nosotros mismos estamos intentando llevar este esfuerzo a una dimensión mayor a través de la producción de un largometraje documental, porque al hacer esta película de 15 minutos nos dimos cuenta de que nos quedábamos cortos. Se quedó en el tintero, cada uno de los aspectos está apenas enunciado, pero no ha sido desarrollado de la manera como hemos visto que lo desarrollan todos los científicos académicos que han participado en nuestros eventos. Talman, fíjate, nosotros hace como 2 años iniciamos un proyecto también aquí en nuestra casa, aquí en Radio Caracas Radio. Lo hacíamos todos los viernes con Ecoprácticas, dedicado al tema diáspora y ambiente, ¿no? Y ahí conectábamos a las organizaciones que están trabajando temas ambientales. Y la verdad que nosotros salíamos, en particular yo salía y lo comentaba, salía de esos programas muy golpeado, porque eran ríos, bosques, lagos, es Guayana, pero también es en Los Roques, es el Ávila, es como un proceso como de odio, de ensañamiento con un país. Eso que tú dijiste de lo que es la iniciativa de estos 13 documentales que al final quedaron, son además hermosos. Yo no sé, si a mí me ponen en una posición a escoger a quién premiar, habría sido difícil. Yo estuve en la premiación, en el acto de entrega de premios también en Madrid, además del evento que se hizo ahí en Francia no estuve, pero se presentaron los cortos que merecieron premios. Por ejemplo, toda la obra del creador de Guatuna, que es el Popol Vuh, como bien lo dice Gisela, el Popol Vuh de la comunidad Guatuna, del Amazonas. Y entonces uno ve que el ensañamiento, primero el trabajo que se hizo, que donde está Guatuna y Amacine, y donde están todas estas organizaciones, Sojo Orinoco, ustedes, todo este esfuerzo enorme, está quedando como memoria. Son memorias, son testimonios de lo que está ocurriendo en el país, porque esto ha sido un ensañamiento con la cultura,
ha sido un ensañamiento con el ambiente, ha sido un ensañamiento con los individuos, ha sido un ensañamiento con la economía. Yo creo que era de Gracia en Oro de Orinoco que decía que el oro representa el 1% del PIB, digamos, que haces un proyecto para obtener tan poco y destruir tanto. Entonces, no sé, ¿qué impresiones tienes tú, Pía, sobre todo esto? Y de cara al futuro, de cara al presente y de cara al futuro, insisto. Bueno, yendo desde lo micro hacia lo macro, el Amazonas está compuesto por varios países y nosotros pues de alguna forma estamos en la tarea de que se tome por lo menos en cuenta Venezuela como uno de ellos, porque lamentablemente pues Brasil ocupa la mayoría de los tabloides y la mayoría de la opinión pública a nivel internacional. De modo que se habla en un segundo plano de Colombia, pero es muy poco lo que se habla de Venezuela. Y pues en esto estamos, y hay muchas personas desde hace mucho tiempo, organizaciones que han sacado pues cualquier cantidad de información muy importante, presentando informes ante el examen periódico universal. O sea, hay muchísima gente trabajando y ha habido muchísimas personas trabajando y ahorita es que se está logrando un poco más bueno, buscar la manera de llamar la atención de organismos internacionales, porque como bien lo dice, no es solamente el tema económico, es el ambiente, son los derechos humanos que parecen haber sido pues arrebatados al sur del país en algo que yo, sin temor a equivocarme, califico como una fosa común, que así lamentablemente se puede ver, y lo más parecido al Congo que tenemos en la región. A ver, de cara al futuro, una de las cosas que hemos estado hablando dentro de la red global se creó, o las organizaciones que se ocupan de temas ambientales, está SOS Orinoco, embajadores del Orinoco, Guatuna, está gente de la UNEC en Guayana y gente de la UCAP del núcleo de Guayana, porque siempre conectamos a las organizaciones que están en Venezuela. Una de las cosas que vemos es que este esfuerzo, tener un documental que cuesta hacerlo, que significa recursos humanos, económicos, muchas veces lo haces con las uñas, pegando cosas, ese esfuerzo vale oro, digamos, tener esa documentación. Entonces lo que dijimos es, todas esas organizaciones, nosotros hemos construido un mapa de las organizaciones de la diáspora, son más de 1.000 organizaciones de la diáspora en todo el mundo. Pero también dentro de Venezuela, porque pareciera que el tema de Guayana lo conocemos todos y no es verdad. Cuando uno comienza a ver esas imágenes que se le revuelve a uno el estómago, yo escuché a Fritz, el periodista, que dice, a mí no me dejaron entrar, tuve que salir del país porque me estaban persiguiendo, o escucha a los empresarios que saben que tienen que negociar las parcelas que le fueron asignadas, donde el 51% le corresponde al Estado, y ellos, el 49% restante que están siendo invadidas por el ELN, y ellos dicen, eso no se negocia aquí en Guayana, eso no se negocia en el core de Guayana, eso se negocia en Caracas. Usted resuelve ese problema en otro lado. Entonces, esto es un tema de una magnitud muy grande, de unas implicaciones, pero creo, por otro lado, el gran silencio que hay con respecto a esto en el mundo, eso que tú señalas, Pía, que es los tabloides no le dan mucha beligerancia al tema venezolano, que además ni siquiera es Amazonia, porque algunos dicen que es Orinoquia, como si nosotros no formásemos parte del tema. Pero más allá de esa discusión, digo, de cara al futuro me parece que ahí hay un esfuerzo por denunciar, difundir, aprovechar esto hecho para presentarlo desde Canadá hasta la Patagonia, apoyándose en esas miles de organizaciones que están en toda la nueva geografía, en el viejo mapa y en el nuevo mapa. ¿Cómo ven ustedes una iniciativa de esta naturaleza que ya comenzaron, por cierto, con Francia, ¿no? Los veo callados. Yo pensé que la pregunta era para Pía, que está más cercano. No, para los dos, para el que... Bueno, yo no estoy familiarizado con el tema institucional de las organizaciones, etcétera. Pía lo maneja mejor. Sin embargo, yo quiero decir, para mí, creo que tú hace un rato expresaste que esta era un acopio de memoria muy importante, por supuesto, de memoria y de historia, y de expediente también.
expediente, porque nosotros todos los que de alguna manera producimos algún tipo de material de investigación y de difusión sobre cualquiera de las iniquidades que se han cometido contra los venezolanos, todos estamos construyendo un expediente. Además, hay un expediente que tiene una sede en La Haya. En La Haya hay una investigación abierta en relación con, probablemente no con estos asuntos, pero se podrían añadir, no sé hasta qué punto se podría añadir todas las masacres de las distintas comunidades indígenas, el extrañamiento, la obligación de exilio de distintas comunidades, como la comunidad Pemón, que ha tenido que refugiarse en Amazonas. Todo esto conforma no solamente la elaboración de un expediente, la elaboración de una historia, sino además una herramienta de lucha. Yo creo que nosotros tenemos los elementos para tratar de vencer el silencio que tanto tú como Pía han mencionado y que yo comparto existe sobre este tema. Nosotros sabemos todos los obstáculos que significa en el mundo tratar de denunciar a un gobierno que se califica a sí mismo de izquierda y que la izquierda, entonces internacional, muchos factores de la izquierda de la internacional le brindan una solidaridad automática. Pero yo creo que se lo comentaba yo a Malena Roncayolo ayer, que ella me contaba de la impresión de la cantidad de documentales y organizaciones que están. Yo le decía, esta es una herramienta verdaderamente de lucha, de lucha. Nosotros tenemos que tratar de convertir esto en denuncia, añadirlo al expediente de La Haya, añadirlo al expediente, a todas las denuncias que se hacen y eso es una actividad que yo sé que ustedes están haciendo en la diáspora y que muchas organizaciones de la diáspora lo están. Deberíamos estructurar redes. Ya a mí se me ocurrió estructurar redes que participen a tratar de convertir esto en una denuncia y en un factor de movilización para los venezolanos también. De la movilización que viene, porque nosotros vamos a un combate en el 2024 o 2023, etcétera, en el cual se fije la fecha de las próximas elecciones de Venezuela. Yo creo que una de las herramientas principales que nosotros deberíamos enarbolar es el daño ecológico hecho por una gente que se declaró, ellos llegaron como ellos eran los salvadores de Venezuela y después hiperbolizaron la consigna y lo llamaron, ellos iban a salvar el mundo, ¿no? No sé si tú te acuerdas, el plan, ellos iban a salvar el mundo. Bueno, ellos acabaron con Venezuela y ahora están comenzando a tratar de acabar con el mundo también. Pía. Sí, bueno, es lamentable, pero así es. Esto es como un cáncer que se va regando y lo vemos, pues desde, como lo decías igual, Tomás, desde México hasta la Patagonia. Esto no es algo que solamente es exclusivo de Venezuela. Nosotros somos parte de toda la destrucción que ha habido durante muchísimo tiempo y los pasivos ambientales que se han acumulado en toda la región. De manera que yo veo que ya ahí se me va a salir un poco lo académico y lo musical, y es justamente en esta orquestación de personas, de investigadores, de profesionales, de cualquier persona, cualquier organización que esté interesada, pues conocer también lo que podemos hacer, lo que está a nuestras manos y actuar con base a nuestra propia experticia. Por lo menos está ese Orinoco que no ha parado de increpar a lo que es la UNESCO. Entonces, cada uno puede tomar un espacio y pues trabajar en conjunto e ir hacia allá. Yo particularmente tengo pues la intención con este ciclo de encuentros por la paz y la conservación de la biodiversidad, que escalemos un poco más, porque es mucho lo que se ha dicho, pero es muchísimo más lo que queda por decir, y bueno, pues lamentablemente por hacer, hay pocas, lamentablemente, denuncias que llegan a tribunales internacionales cuando se trata de ambiente y derechos humanos. Sin embargo, está el esfuerzo donde también Venezuela tiene un capítulo gracias a las organizaciones y a las personas involucradas en el tema ambiente y derechos humanos, de la campaña internacional Stop Ecocidio, que con ellos estuvimos en Madrid presentando este documental y llegando a muchísimas más personas de las que nos hubiésemos imaginado. Y este es un apoyo bastante importante que se ha logrado.
y que yo espero que sea pues la senda o que abra el camino para que otras organizaciones y otras personas pues se unan también a iniciativas como la denominación o la caracterización del ecocidio como crimen de lesa humanidad ante el Estatuto de Roma. De modo que yo creo que es un grano de arena que estamos aportando y que seguramente van a haber muchísimas más personas interesadas e involucradas en toda esta labor. A ver, hemos hecho énfasis y ustedes sí, han colocado, han hecho hincapié en el tema denuncia, testimonio, etcétera, ¿no? Pero como ustedes bien lo retratan en el informe, en el vídeo, en el corto, aparece en los temas de cianuro, los temas de mercurio, los temas de las dificultades para recuperar lo que ha sido destruido, ¿no? Digamos, no es fácilmente reversible. Más bien, creo que el propio Adalberto Gabaldón dice que lo ve muy difícil el proceso de recuperación de aquello que ha sido destruido. Cuando uno ve la magnitud de la destrucción, la cantidad de hectáreas que están involucradas, la proximidad que uno ha visto en los otros, yo he tenido oportunidad además de ver de ustedes los otros cortos que Amacine con Ana, Ana Méndez, un apellido impronunciable, Strider, mostraron en el evento realizado aquí en Madrid. Entonces, todo ese paquete de imágenes son tan fuertes que uno dice, no basta solamente denunciar sí, documentar sí, difundir sí, pero es necesario buscar otros apoyos porque el esfuerzo que tenemos que hacer para reconstruir esa zona, esos bosques perdidos, ya están cerquita de los tepuyes, ahí incluso hasta bonches ha habido en algunos de los tepuyes, está muy próxima la destrucción y eso hay que pararlo. Entonces esto requiere un esfuerzo político en parlamentos en todo el mundo, requiere un esfuerzo social de convencimiento de esas organizaciones que se han colocado de perfil frente al tema venezolano, por aquello que decía Pía por un lado y Tailman por el otro, pero además necesitamos conseguir instituciones que nos permitan determinar, conseguir recursos para determinar, por ejemplo, la gravedad del efecto del mercurio en el subsuelo, la gravedad que eso ha tenido en los ríos, porque eso tiene consecuencias, como ustedes bien lo señalan en el documental, con el tema de la generación eléctrica. Entonces, el proceso es muy grande. Entonces, creo que este es un esfuerzo que requiere, sumar capacidades, sumar a todos los que están haciendo trabajos en las escuelas de antropología, en los centros de investigación, en las universidades, en estas ONG que han venido haciendo un esfuerzo precioso, en ustedes que han venido haciendo también esfuerzos hermosos para documentar la realidad y poder de alguna manera luego incidir sobre ella. Pero como son tantos temas y vamos a corte, quiero que vayan pensando en cómo podemos hacer y cómo podemos aprovechar todos estos testimonios, tanto los de Naciones Unidas como los cortos, como las imágenes, y aprovechar el interés que hay de toda la red global y de todas las facilidades. De eso les comentaré un poco después, pero de eso hablaremos al regreso en nuestro segundo segmento del programa. Por favor, desconéctense y se vuelven a conectar al mismo link para darle continuidad en el segundo segmento. Dentro del cual los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con 3 invitados. Uno de ellos, desafortunadamente, por razones personales, se disculpó. Quien es Américo de Gracia, exalcalde, diputado, ha sido un referente en todo este tema de denuncia de lo que ocurre en la región al sur del Orinoco con la destrucción. Es que el arco minero suena como bonito, pero cuando uno ve las imágenes de cómo se destruye, en qué condiciones trabaja la gente, es que es para salir corriendo, indigna, por no decir otra palabra, ¿no? Además tenemos a Taelmar Urgelles, quien es cineasta. Digamos, Taelmar no necesita presentación, él es toda una institución en el mundo del cine, en el mundo de los guiones, un referente. Además es una persona comprometida socialmente, va planteando lo que piensa como ciudadano, y yo creo que eso vale oro. Todos respetamos mucho a Taelman por su trabajo y por su labor en el mundo del cine. Y Pía, que es como la joven de la partida, ella es músico, dice ella en su currículum, pero ella es realmente investigadora de los derechos humanos, defensora de los derechos humanos, es miembro de... Lo pronuncio bien, Pía, si no lo pronuncio bien, de PACUR, y ha estado en la producción de este corto, se llama Oro de Sangre, que muestra con imágenes muy dolorosas, muy lacerantes el tema de la región de lo que ocurre al sur del Orinoco. Habíamos dejado algunas preguntas en el aire. Déjenme decir 2 cositas más. Una primera es, con el tema de las organizaciones de la diáspora en el mundo, que son más de 1000, haciendo trabajo, muchas de ellas con las uñas, ¿no? Que son las que buscan que se hagan las presentaciones de estos cortos en espacios públicos, que buscan la Maison de América en París, o que buscan la Casa América o cualquier otro lugar en España o en Colombia. Estando yo en Colombia, le decía a varias de las organizaciones que están trabajando allí que teníamos esto en la mano, y dice, bueno, vamos a denunciar, ya hay locales preparados están solo a la espera de cómo hacer
y quiénes irían y cómo sería el tema, la organización, cómo hacer para presentar y divulgar toda esta información, ¿no? Entonces, digamos, hacer ruedas de cine, encuentros, a lo mejor incluso como son 13 cortos, presentar en 2 o 3 sesiones de trabajo. Están dándole la vuelta las organizaciones, pero estamos hablando desde la Patagonia hasta abajo. Entonces, hay una parte, dijimos, que es denuncia, que es difusión, que es divulgación, que hay que hacerlo en las universidades, también dentro del país, que hay que hacerlo en las escuelas, también dentro del país, pero que hay que hacerlo en los parlamentos. Nosotros tenemos que conseguir que los parlamentarios de Canadá, que el caucus en Estados Unidos, que el Parlamento Europeo se pronuncie, que el Parlamento español, francés, digamos que se produzcan manifestaciones, un poco como se hizo también en Noruega, un evento, digamos, pensar en grande, porque necesitamos no solamente difusión, necesitamos recursos. Nosotros nos dejan un país que está en el esterero, con deudas hasta los tequeteques, digamos, no, sin plata, sin credibilidad internacional, sin fuentes de financiamiento. Es decir, que tenemos que ir a un proceso y la destrucción ha sido tan bárbara que nos va a exigir mucho. Entonces, lo que quiero preguntarles es, ¿cómo ven ustedes ese esfuerzo de reconstrucción? Porque quedarnos solamente en la denuncia, que hay que hacerla, es una parte del tema, necesitamos complementarla con la otra. No sé cómo lo están viendo ustedes, pero sí me interesa saberlo y que nuestra audiencia lo sepa. Bueno, déjame hacerlo yo en primer lugar. Mira, en el último evento que tuvimos, hasta el comienzo de esta semana, no recuerdo el nombre de este doctor, Pía, me corrija Pía o me lo añada cuando pueda, un investigador, un investigador muy interesante, porque él comenzó, era un ecologista, un especialista en ecología, él comenzó como asesor ambiental de las compañías, de las grandes compañías que hubo allí, la Cristalex, la Gold Reserve, etcétera, antes de que el gobierno las expropiara, etcétera. Y estando ahí, él se dio cuenta de una cosa muy, muy bonita que él dice. Él dice, no hay oro no hay explotación de oro. Él lo dice con una frase mucho más feliz que esta, pero no hay explotación de oro que no destruye el ambiente. Y sobre todo en una sola. Él descubrió en el Amazonas y en la Guayana, él descubrió que no hay manera. Entonces él se convirtió en un activista ambiental, no vamos a decir anti, pero cuestionador de la explotación de oro, por lo menos en esa zona. O sea, hay algunas tesis que dicen que lo que hay es que explotar el oro bajo unos términos. Bueno, nosotros lo que hicimos este documental Oro de Sangre, no pensamos que hay que olvidarse del oro en Guayana. Hay que olvidarse del oro. O como dice Américo de Gracia, Venezuela tiene que elegir entre tener oro y tener agua, entre explotar el oro y tener electricidad que se produce a partir del agua. Entonces, bueno, él también ahora está trabajando con una cantidad de organizaciones en Venezuela, él está en Venezuela, y en proyectos de recuperación cómo se puede recuperar esa devastación. Y entonces habló de una cantidad de proyectos interesantísimos. Yo conocí también, mientras intentábamos hacer el documental, conocí al ingeniero José Martín Pinto, quien está residenciado fuera de Venezuela, y que es un inventor impresionante. El doctor Martín es un inventor que tiene numerosas patentes trabajando y las quiere poner al servicio, por cierto, Tomás. Algunas de ellas están en ejecución y la quiere poner al servicio y las está poniendo para generar empleo entre los venezolanos de la diáspora, con el desarrollo de un hombre muy interesante. Y él tiene, bueno, nosotros queríamos, lo que pasa es que él estaba tan ocupado que nunca lo pudimos grabar. Él iba a venir a Miami, nosotros íbamos a ir, o íbamos a encontrarnos en México, pero él se metió, digamos, en una vorágine de trabajo pero una persona, en primer lugar, existen proyectos. Claro, tenemos que determinar, como tú dices, con números, cuán significativo sería la recuperación producida y sobre todo económicamente, cuál sería su viabilidad económica, cuál es la cuantía
del PIB o digamos, de la riqueza o del empleo que puede generar en esas comunidades indígenas que quedarían desempleadas. Ellos son muy optimistas, habría que ver eso. Por otra parte, existe todo lo que acabas de citar tú de las organizaciones, de las películas, etcétera. Yo voy a aprovechar y hago esta sugerencia, Tomás. ¿Por qué nosotros o ustedes, bueno, nosotros junto con ustedes o coordinados con todo lo que ustedes llevan avanzado, por qué no realizamos una especie de convención, de evento, de congreso, quizás la palabra congreso sea muy hype, como dicen aquí en Estados Unidos, muy exagerada, y hacemos un evento que pudiera ser en Bogotá, pudiera ser en Madrid, pero ojalá, por ejemplo, ojalá la pudiéramos hacer en Brasil, porque entonces yo le voy a dar un contenido político a esto, un sesgo político. No, mira, Petro, Lula, el presidente de Chile, Boric, han hablado, aunque Boric está más lejano del problema, pero sobre todo Petro y Lula han hablado del Amazonas. Y los dos dijeron que iban a hablar, Petro se lo dijo a Maduro, y Maduro fue hipócritamente allá a Egipto a tratar de que era el salvador del Amazonas, eso, pero Petro, nosotros podemos tomarle, nosotros tenemos una comunidad venezolana muy activa en Colombia, tú la conoces, lo acabas de citar, su trabajo, muy activa, de gente, no voy a citar sus nombres, pero porque son numerosos. ¿Por qué nosotros no organizamos un evento que pudiera ser parcialmente presencial con aquellas personas que puedan ir, que podamos sufragar su ida, etcétera, pero también a través de Zoom, etcétera? Un evento en el cual se organice la denuncia internacional y la búsqueda internacional de soluciones para el tema de la depredación del Orinoquia, como dice, y de la Amazonia venezolana. ¿Por qué no organizamos? Comprada la idea. Además, se está trabajando, digamos, no exactamente en esos términos que los que estás diciendo con ese, pero sí, en esa onda están las organizaciones, pero comprada la idea, Tailman. Ese factor, exacto. Hay derechos humanos, no, pero entonces una organización internacional ambiental, ¿entiendes?, que nosotros pudiéramos llevar a Américo de Gracia al lugar. Para mí lo ideal, lo que pasa es que yo soy, bueno, como artista, soy soñador, etcétera. Eso lo diríamos en Boavista. En Boavista, cuando Lula te acaba de prometer que va a respetar el Amazonas, cuando Lula toma el poder, nosotros le decimos al país, mira, nosotros queremos hacer este evento en Boavista, donde pueda participar los líderes indígenas que están exiliados ahí en Pacaraima, etcétera. Bueno, entonces, pero quizás eso sea un sueño mayor, pero en Bogotá, en Madrid. No, pero Brasil tiene un movimiento interesante y hay unas redes muy fuertes de organizaciones, no solamente en Pacaraima, Boavista, sino también, por ejemplo, en Sao Paulo hay en ese programa de interiorización que ha desarrollado el gobierno de Brasil con la diáspora venezolana, porque estaba muy concentrada en el norte de Brasil, que no es exactamente el más rico, pues, ¿no? Pero sí, tenemos que darle la vuelta y la iremos confeccionando, pero esa es la idea. Esa es la idea. En Boavista hay una comunidad de venezolanos, también cineastas algunos que nos ayudaron con el documental. Ok, sí. Imagínate, tenemos entonces piso para hacerlo y tenemos además universidades allí que han hecho estudios. Ellos hicieron en 2017, ya hicieron el primer encuentro con el tema de la diáspora venezolana. Hay material escrito, se ha hecho un seguimiento, se ha medido el impacto de la diáspora venezolana en el PIB de Boavista y de la región de Roraima. Así que ahí hay una enorme posibilidad de decir, esas ideas las vamos a ir trabajando, pero vamos a estar entonces en comunicación porque Colombia y Brasil son ¿cómo se llama? Deudores, son víctimas de la contaminación del Amazonas. En Colombia por razones de seguridad y con la participación del ELN y la FARC en esto, y en Colombia por razones, y en Brasil y Colombia por razones de ecología. Entonces nosotros podríamos, porque yo creo que nosotros vamos a poder salir de esta pesadilla que vivimos los venezolanos con ayuda de los presidentes latinoamericanos, y yo creo que con la ayuda que podamos conseguir con los presidentes progresistas latinoamericanos. Esos son los que van a presionar a Maduro. Pía. Bueno, yo no sé cuánto tiempo me quedará o nos quedará para esta amena conversación y bueno, para tratar tantas cosas,
pero yo me quedé esperanzada de el encuentro con este último encuentro que tuvimos la semana pasada con Luis Jiménez. Y así como Luis Jiménez, hay muchísimos proyectos desde la gente, por la gente y para la misma gente. De modo que, si bien es cierto que parece que la destrucción pues es más avasallante, pues más avasallantes somos nosotros. Porque así como se hizo este documental, así como estamos trabajando con las uñas, yo misma soy perseguida. Yo estoy en el exilio y a mí eso no me ha detenido para seguir haciendo lo que yo siento que debo hacer por mi país, por mi vida, por el futuro de todos. En este caso, pues en el tema ambiental también que nos compete a todos nosotros en el mundo entero, no solamente los venezolanos o los de Colombia. De modo que quisiera rescatar también algo que tengo muy presente, y es que los venezolanos estamos acostumbrados a hacer las cosas con las uñas. Este, desde los policías, antes viajaban escuadrones de gente para saber cómo hacíamos nosotros y para entrenarse con los pocos recursos que uno tenía en ese momento. De modo que nosotros, o sea, los venezolanos, estamos acostumbrados a hacer, a trabajar, a producir y a sumar. De modo que yo estoy muy esperanzada y siento que es muy positivo, pues o sea, que haya muchísimas más personas involucradas, y además que hoy en día tenemos el internet. Nosotros hemos hecho 10 encuentros con en el que te vamos a tener a ti, Tomás, y la receptividad de las personas ha sido muchísimo. Nos han acompañado personas desde Canadá, desde el Reino Unido, desde Brasil, desde todo. O sea, no existe un lugar donde no hay un venezolano, y el internet nos ayuda a conectarnos más, de modo que las fronteras también se traspasan cuando estamos en línea y cuando estamos conectados, y bueno, este es un ejemplo de ello. A ver, bueno, sí, vivimos una nueva geografía. El viejo mapa ya no es. Tenemos organizaciones además transnacionalizadas, gente que trabaja aquí y allá, gente que hace investigación, parte de todo ese trabajo que han hecho algunas organizaciones sobre Guayana y sobre lo que allí ocurre, es que es un trabajo muy delicado porque en algunos casos está en juego la vida. Porque ese ministerio me acabo de acordar ahorita de las palabras de Timeman, de un gobierno que habla intenta reconstruir el presente y el pasado para adueñarse de la vida, ¿no? de los venezolanos. El Ministerio del Ambiente se creó en Venezuela, es un ministerio del ambiente que fue pionero, que creó las zonas de reserva, que hizo una labor titánica, enorme, donde estaba Gabaldón, ¿no? En su momento, ¿no? Y ahora lo llaman ecosocialismo, es decir, como si que darle la palabra de ecología, ¿no? al tema lo hace más amigable con el ambiente, digamos. En eso no son malos, digamos, inventan unas palabras que suenan como hasta bonitas, pero cuando uno ve lo que está ocurriendo en Los Roques, cuando yo entrevistaba junto con Jauregui y Fernando a la gente del lago de Maracaibo, y nos decían que si no se toman medidas ahorita en unos pocos lustros, ese lago podía desaparecer. Cuando uno ve el río Manzanares, Turbio, Guaire, que hay proyectos y que hay gente pensando en soluciones, y que lo que ha hecho es destruirse y los bosques constreñirse, uno dice, bueno, pero el esfuerzo que hay que hacer es titánico, el esfuerzo que hacer es enorme, tenemos que convencer a muchos, y además vamos a necesitar un montón de recursos. Afortunadamente tenemos un montón de recursos humanos con los que podemos trabajar y que están trabajando, que de hecho están trabajando, están documentando desde afuera, están haciendo cosas, pero vamos a necesitar recursos económicos. El país no los dejan vuelto leña, digamos, ahí no hay, no basta ahí no basta con deseo, es necesario un esfuerzo de recuperación. Entonces, más allá, repito, de la denuncia, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo también con estas organizaciones que están preocupadas por el tema ambiental, que desarrollan proyectos ambientales. La CAF está desarrollando incluso líneas de crédito para el tema ambiental, el BID está en lo mismo.
hay fundaciones privadas que están en lo mismo, que están apoyando el tema ambiental. Nosotros debemos hacer una convocatoria en ese esfuerzo de convención, de encuentro. No es solamente para la denuncia, es, mira, nos dejan un país endeudado y destruido. Se robaron todo, se espalillaron entre 300.000 millones de dólares y 500.000, y ahorita los tienen algunos presos, otros están cantando ahí en Miami, el Tuerto Andrade. Le digo el Tuerto porque todo el mundo lo conoce, el que fue tesorero del país, que ahorita está cantando después de haber robado, dicho por él y aceptado que había robado no menos de 1.000 millones de dólares, acusando a la otra tesorera, la que le siguió en el cargo, no sé, esta no sabemos por cuánto. Entonces, se llevaron la plata y nos dejaron un país entonces, ¿cómo hacer? Es la pregunta. Entonces, el tema del encuentro tiene que ir como que más allá del asunto de denuncia, de mostrar. Es otra cosa, es otro plano. No sé qué piensan ustedes. Bueno, en primer lugar, yo solamente voy a cuestionarte una palabra porque tú has repetido muchas veces que ellos nos van a dejar, ellos no nos van a dejar ningún país. Tenemos que arrebatárselo. Ok. Ok. Entonces, lo digo por eso, porque la tarea es que nosotros pongamos, o sea, ese esfuerzo que yo creo, ese esfuerzo que hemos hablado organizativo, etcétera, etcétera, al servicio de recuperar nuestro país, recuperarlo con los esfuerzos democráticos, pacíficos, etcétera, de todo lo que se ha hablado, pero nosotros tenemos que poner eso al servicio de que esta gente finalmente tenga que abandonar el poder y dejarnos a Venezuela, que nosotros tomar a Venezuela y recuperarla en todas las áreas que ha sido devastada, ¿no? Ok, y eso nos lleva, te voy a dar la palabra ya, Pía, eso nos lleva, una de las cosas que se ha venido haciendo con la red global, en el que los dueños de esa red global son las organizaciones, es decir, la gente que trabaja en cada una de las áreas. En el caso de los emprendedores, son las organizaciones que trabajan el emprendimiento. Se acaba de hacer un lanzamiento en Bogotá. Estuvimos en Bogotá porque se lanzó, las organizaciones de la diáspora lanzaron el clúster o capítulo de emprendimiento de la red global. Se han venido realizando reuniones con el clúster de ambiente, que está formado por las organizaciones que trabajan el tema ambiental, organizaciones y personas que están haciendo y centros de investigación, ahí están incorporadas universidades, etcétera. Entonces, ahí hay una página web de la red global de la que son dueños las organizaciones ambientales, y ahí hay un espacio para colgar películas, campañas. Yo creo que el tema el informe de la misión de la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas es demoledor, y yo creo que sacar esa información, divulgarla, es una contribución enorme a desmontar la fachada de un régimen que se presenta como ecosocialista, cuando lo que está haciendo es un ecocidio o un suicidio del país. Pía, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera aprovechar estos minutos para dar un mensaje que me ha dejado todos estos años de trabajo y la experiencia de estar con personas como Telman y como Américo de Gracia. Y es justamente que a veces nosotros queremos hacer un esfuerzo titánico de un minuto, de un segundo, pero esto es una lucha de largo aliento. Vemos el pueblo de Cuba como tiene 60 años en esta situación. Y lamentablemente a nivel internacional también se ve como el tema de las violaciones de los derechos humanos está de alguna forma amparado por los que deberían ser garantes que estos derechos se protejan, y son los miembros de la comunidad internacional. De modo que esto es un esfuerzo que hay que hacer de manera consciente, saber que se debe dar paso a paso, todos y cada uno en el espacio donde se corresponda, e ir hacia adelante, porque no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana. Y además que los recursos que se extraen y que se trafican desde Venezuela no van al viento, tienen compradores, y esos compradores están en el primer mundo, porque justamente ahorita estamos viendo cómo se está promoviendo una agenda verde para que se utilicen, por ejemplo, carros eléctricos, y resulta que un carro eléctrico tiene 3 veces más componentes de cobre que un carro normal. Y también tiene componentes o baterías de litio. Ese litio sale
de América Latina. Entonces, de manera que esto es un entramado y es una conexión bastante fuerte y bastante robusta la que hay. Y bueno, pues trabajar como las hormigas poquito a poco y avanzar hacia lo que realmente queremos y bueno, con esa esperanza de saber que hay mucha gente también trabajando para la denuncia y trabajando para recuperar el país, como lo vimos esta semana con Luis Jiménez y con otras personas que están dándolo todo, como lo dije, para salir adelante a pesar de las adversidades y en eso pues yo estoy muy orgullosa de ser venezolana, de pertenecer a esta comunidad de gente que le interesa la vida y que trabaja por la vida, por conservarla y muy contenta de compartir este espacio con ustedes y por acá estamos a la orden para lo que seamos útiles. Y por acá también, Pía, gracias. Taelman, una despedida de 30 segundos, de esos 30 segundos que tú sabes hacer en cine. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Tomás, a ti y a toda la comunidad de la comunidad que dirige, encabeza y coordina el proceso organizativo de la diáspora. Tú sabes que yo los he seguido a ustedes con mucho interés, trato de participar en los eventos que organizan y agradezco muchísimo que hayan incorporado, esto no está surgiendo ahora, hayan incorporado el tema ambiental en el esfuerzo que se hace y ojalá podamos concretarlo en la cuestión del arco minero, que es un punto de venta, de marketing muy importante, podamos concretarlo en coordinar todos estos esfuerzos. Bueno, mil gracias, Taelman, mil gracias, Pía, de verdad, por el tiempo, por compartir, por el trabajo que hacen, por la denuncia que están haciendo, por las propuestas que están formulando. Y a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora, en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho a través de RCR 750, la emisora que se ve. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR